Un historiador judío llamado Flavio Josefo nos dice que Juan Bautista enardecía a mucha gente con su predicación. Al enterarse, Herodes temió que pudiera organizarse alguna revuelta y le destronasen a él. Anticipándose, mandó detenerlo y después matarlo. Un hecho, pues, de un historiador, narrado por un historiador en aquel tiempo. Sin la esperanza grande del amor de Dios, es muy difícil no ser corrupto. Solo Dios puede sacarnos de lo limitado y no definitivo y animarnos a trabajar y sufrir por la justicia social y el bien común, que exige gratuidad, pero también sacrificio. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para esta fiesta de hoy, del martirio de Juan el Bautista, tomado de Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero, por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Dios nuestro, que elegiste a San Juan el Bautista para preparar, con su predicación y ejemplo, la venida de Cristo y dar con su muerte testimonio de la verdad y la justicia, concédenos por su intercesión a anunciar y atestiguar con nuestra vida toda la verdad del Evangelio. San Juan Bautista, qué gran hombre nacido de mujer. Es del único santo que nuestra liturgia celebra su nacimiento y el martirio. Toda su vida, desde su concepción, está referida a Jesús. Su concepción como señal para María de que nada hay imposible para Dios. Su nacimiento como señal para todo el pueblo, que ya le intuye como quien va a señalar al Mesías. Su vida en el desierto, como prepararse a la manifestación de Jesús en el Jordán. Su predicación valiente para el arrepentimiento, la conversión, la acogida del reino y de su rey, el Mesías, Jesús. Y su muerte, dando testimonio con su propia sangre de la fidelidad a la ley de Moisés hasta las últimas consecuencias. Todos, desde el bautismo, hemos sido escogidos y llamados a ser profetas. Si el Bautista tuvo tan gran valentía para defender la antigua ley, ¿cómo nosotros deberíamos defender la nueva ley, la del amor? Solo con la oración
con el diálogo con Jesús de cada día, podemos vencer los males con los que nos encontramos cada día. Ante tanta falta de amor, saber denunciarlo, ¿sí? Y nos encontramos con males, con el no amor cada día, y podemos enfrentarlo, pero desde la oración, y vencer al mal con el bien. Y no solo pues en nuestro entorno directo, que puede ser la familia, hijos, hermanos, padres, abuelos, nietos, también en el ambiente de trabajo o estudios, sino, sobre todo, contra quienes ostentan el poder, ¿sí? Contra gobernantes que imponen sus ideologías de corrupción y de muerte. Sabemos, por boca de los discípulos, que el Bautista enseñó a orar a los suyos. A nosotros, quien nos enseña a orar es el mismo Jesús, Dios venido en la carne, palabra encarnada. Él nos enseña a orar para abandonarnos confiadamente en manos del amor de Dios, pase lo que pase. Decía Benedicto XVI sobre el martirio de Juan el Bautista: celebrar el martirio de San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad, no admite componendas. La verdad es verdad, no hay componendas. La vida cristiana exige, por decirlo así, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo mismo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración nunca es tiempo perdido. No es robar espacio a las actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz, y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía. Que San Juan Bautista interceda por nosotros a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida. Recordemos que Mateo describe el martirio como bienaventuranza, como un signo del reino de los cielos. Es la mejor predicación. Y es que debemos recordar que la dimensión esencial del cristiano es la promesa del reino, pero es un reino de los cielos. Empieza aquí, ciertamente, pero en la realidad de la caridad cristiana, que no en poderes espectaculares. Sin la promesa del reino, el martirio sería un fracaso. Ánimo, tenemos la oportunidad no solo de creer en Jesús, sino de sufrir con Él. Y participando en sus sufrimientos y en su muerte, llegamos así a la resurrección. Porque lo que mueve al cristiano es el poder de la resurrección. Por eso ese diálogo con ese Cristo vivo. Contemplemos hoy a Jesús, conociendo la muerte de su pariente el Bautista y empezando ante el banquete de muerte de Herodes, empezar un banquete de vida, la Eucaristía, que pues es más ni menos que el anuncio de la muerte y la resurrección del mismo Señor.